¿Ya listos? Sí, doctor. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces es el flujo a través de un tubo circular. Sabemos que trabajamos con sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y esto sabemos que es igual al flujo másico por la velocidad. Y vamos a tener tanto entrada como salida. Y esto es la cantidad de movimiento. Tenemos las dimensiones igual que el ejercicio anterior. Vimos que vamos a tomar nada más la longitud donde el flujo está totalmente desarrollado. Es decir, que ya no cambia las velocidades longitudinales. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la envoltura. Tenemos el espesor de pared del tubo. Es como que si le hiciéramos un corte exactamente en el centro. Este fue un corte A'. Ok. Entonces hacemos el corte y esta parte que estoy dibujando ahorita sería el espesor de ese tubo. Tenemos esta parte que es el espesor. Y la parte de adentro va a ser la envoltura. Entonces tenemos lo que voy a poner de azul. Todo esto es el espesor de pared de la tubería. Y lo que voy a poner en rojo es la envoltura o nuestro elemento diferencial. Sabemos que este elemento diferencial es un delta R. Entonces esto es el delta R, el elemento diferencial. Ajá. Y vamos a poner nuestro sistema de referencia. Sabemos que es Z y R. Tenemos la distancia, la longitud. Y igual vamos a tener diferentes entradas y salidas. Entonces, como entrada, tendríamos en el eje Z. Entonces, este sería phi ZZ en Z igual a 0. Ajá. Y tenemos la salida. Phi ZZ en Z igual a L. Entrada en el eje Z y salida en el eje Z. Sí.
Y vamos a tener ahora la entrada y la salida. Ajá. La entrada va a ser en el eje R, y bueno, sabemos que Z es hacia donde va la velocidad, y esto va en R, evaluado en R. Ahora phi RZ evaluado en R más el delta de R. Y de ¿Por aquí qué ahí no podemos ver. ¿Mande? Porque ahí, por ejemplo, no se pone phi RZ para R igual a R o igualado a algo? Es R igual a R. O sea, es aquí, nosotros tenemos en la coordenada R. Sí, pero por En el ejemplo, anterior cuando ejercicio analizamos, pusimos en X. En el anterior, este era X en vez de R. Y ahora va a ser R. Es como que si tú, bueno, aquí voy a poner otro sistema de referencia, R. Entonces este R puede valer 1, este R puede valer 2, o este R puede valer R. Entonces este R es la variable, y por eso lo pongo en evaluado en R. En el ejercicio que hicimos anteriormente, no sé si recuerdes, teníamos el volumen, era un volumen rectangular. Y aquí lo teníamos. Teníamos este que era el delta de X. Entonces evaluábamos en X y en X más delta de X. ay, Es lo mismo. sí, Es lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente. Aquí no evaluamos en Z igual a 0. Por ejemplo, aquí evaluamos en Z igual a 0 porque nuestro sistema de referencia es hacia abajo. sí, sí, cierto. Pero Ya, aquí R es nuestra variable. sí, ya. Ujú. Si lo ponemos así, porque R es la variable, acuérdate que la velocidad va a ir cambiando desde la pared hasta el centro. Y bueno, aquí el teta Z vemos que sería 0. ¿Por qué? Porque el fluido no entra girando. Aquí no la voy a poner, pero ahorita lo vamos a ver cuando hagamos las ecuaciones. ¿Sí? Entonces aquí no voy a poner todavía phi teta Z, porque ya de antemano estoy viendo que el fluido no está girando y por lo tanto va a ser 0. Y de las suposiciones que tenemos, entonces las suposiciones es que tenemos un flujo laminar, que quiere decir que el Reynolds es muy bajo. Tenemos estado estacionario. Densidad constante. Que es que la variación de la densidad respecto del tiempo, No o todas cambia. las propiedades que dependan del tiempo, van a ser 0. Flujo La otra que laminar. tenemos es flujo Completamente desarrollado. completamente desarrollado. Muy bien. Y tenemos también la densidad
y la viscosidad dinámica son constantes. Y esas serían todas nuestras suposiciones. Ahora, vamos a dibujar nuestros perfiles, tanto el de velocidad como el de esfuerzos. Ponemos otra vez nuestro sistema de referencia. Sabemos que el sistema de referencia va en Z y en R. Y nuestro perfil de velocidades es parabólico. Luis, ese perfil de velocidades lo está agarrando un pedazo de la parte roja que dibujó. Es de la tubería. Sabemos que en el extremo de la tubería la velocidad va a ser 0. Ah, de la tubería completa. Ok, De la tubería completa. va. Y en el centro vemos que la tendencia sería que es máxima. Entonces tenemos este perfil. Y sabemos que el perfil de esfuerzos Profesor, doctor, ¿sí? lo Dime. único que nos recomienda para, o sea, creo que usted para la resolución de problemas, pues siempre supone los perfiles de velocidad, ¿verdad? Antes de entrar a Sí, ecuaciones. porque sabemos que son laminares. Bueno, que son más bien parabólicos. Ok, y por ejemplo, en una situación donde nosotros no sepamos suponer el perfil de velocidad, ¿qué nos recomienda? De todos modos, suponerlo, aunque no sea el que... Siempre son parabólicos. De todos modos, siempre la velocidad máxima va a ser en el centro. Ok. Bueno, en este Incluso caso, ¿qué se aquí me lo ocurriría? estamos suponiendo así. Incluso si fuera una tubería cuadrada, la velocidad máxima va a ser en el centro. Si fuera una tubería triangular, la velocidad máxima va a ser en el centro. Siempre va a tomar ese perfil. Ok, doctor. Siempre va donde sea la velocidad máxima, el esfuerzo va a ser el mínimo, o sea, tiende a 0, 0. Sí, porque, bueno, si nos damos a las ecuaciones, Sí, 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 sí. Hay menos variación de la velocidad respecto del eje. aquí nos vamos al esfuerzo. Ya que... ZR es igual a menos la viscosidad dinámica por la variación de la velocidad en Z respecto de R. Entonces, si nosotros tenemos aquí que la pendiente es 0, en la coordenada en R igual a 0, el esfuerzo es 0 en ese punto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces ahora lo que vamos a poner es, tenemos velocidad en R. Velocidad de R, no. Es 0. Sí, Tenemos velocidad en teta, no. tampoco. Tenemos velocidad en Z Sí, profe. y tenemos velocidad en Z. Y la velocidad en Z es función de la coordenada R. Uh-huh.
Y con respecto a las condiciones, sabemos que aquí la velocidad es 0. La velocidad en Z es 0, también aquí. Y sabemos que en el centro la velocidad es máxima. Aquí en este punto el esfuerzo es igual a 0. Y aquí tenemos un esfuerzo máximo y un esfuerzo máximo. Y estas serían nuestras condiciones de frontera. Profesor, ¿Sí? también nos decía en el libro que el líquido se movía por una diferencia de presiones y lo tomaba como existía presión cuando era la presión respecto a Z, algo por el estilo. Sí, si va aquí, este va en el término phi ZZ. Ese va incluido ya en el término phi ZZ, que está como naranja. Sí se incluye. Ok, gracias. Ahorita lo vemos, entonces vamos con el phi RZ, que lo pusimos, vamos a ponerle el mismo color. Lo pusimos como verde aquí en ahorita en nuestra envoltura. Entonces tenemos el phi RZ es igual al esfuerzo RZ Bueno, vamos a poner la presión. Vamos a poner la ecuación completa. Es el delta de Kronecker, RZ, por la presión, más el esfuerzo RZ, más la densidad por la velocidad en R, por la velocidad en Z. El primer término es 0, porque R es diferente de Z. El segundo término, si lo tenemos, ¿por qué? Porque si hay variación de R de respecto de Z. No, Entonces el segundo. hay ¿Mande? variación de la velocidad en Z respecto de R. Ah, sí, de la velocidad en Z respecto de R. Sí, ese lo pronuncié mal, pero sí es esta ecuación. Ahora tenemos que la velocidad en R es 0. Por lo tanto, nomás nos va a quedar este término, solamente nos va a quedar RZ. Es igual al esfuerzo RZ, y esto es igual a menos la viscosidad dinámica por la variación de la velocidad en Z respecto de R. Sí, profe. Voy a poner R teta. Bueno, aunque el teta no lo pusimos, pero vamos a ver por qué. Entonces, phi teta z es igual a la delta de Kronecker por la presión teta z más el esfuerzo teta z más la densidad por la velocidad en teta por la velocidad en z. ¿Tendremos el esfuerzo teta z? No, No. porque la velocidad Entonces, no cambia respecto de teta. exactamente, no es un fluido que esté rotando como un viscosímetro. Entonces, el primer término es 0. Segundo término es 0. Y no tenemos velocidad en teta. Por lo tanto, phi teta z es 0.
Entonces, por eso ni siquiera lo había incluido ya en la figura. No es un fluido que esté rotando con respecto al eje Z. Doctor, ¿Sí? ahora este tipo de problemas con las consideraciones que estamos utilizando, la mayoría, bueno, pues casi, más bien todas las veces, solamente nos va a quedar el término de la variación de esfuerzo en una sola variable espacial, ¿no? Sí, por lo regular, sí, ya si te quedan dos, es una ecuación diferencial, no lineal, Está más canijo, y se vuelve más compleja. más compleja. Va, gracias. Y tenemos el último término, que es phi ZZ. Phi ZZ es igual A la presión más a el la término presión convectivo. Más el término por convectivo. el delta de Kronecker, ZZ, más el esfuerzo ZZ, más la densidad por la velocidad en Z, por la velocidad en Z. El phi ZZ es igual. Bueno, aquí la delta de Kronecker nos va a dar 1. Ajá. Entonces nos va a dar. Y el esfuerzo ZZ, Se va. 0. Porque sabemos que la variación de la velocidad en Z respecto de Z es 0. Es No flujo existe. totalmente desarrollado. Entonces es flujo totalmente desarrollado. Y aquí la densidad por la velocidad en Z, nos está indicando lo mismo, flujo totalmente desarrollado. Entonces ahora sí el término que nos queda solamente es el de la presión, Jonathan. Sí, es el que me estabas diciendo ahorita, pero sale de esta ecuación. Por eso no lo incluí directamente aquí en el balance, porque ya sabía que iba en el eje Z. Muy bien, profe. Gracias. Doctor, ¿Sí? yo sí quiero hacer otra observación. ¿En dónde se incluye la parte en donde nos dice que como es un tubo muy largo, o sea, que el radio es muy pequeño a comparación de la longitud del cilindro? Nos dice que podemos considerar, ay, no recuerdo, que pongo el PDF. ¿Que las perturbaciones son despreciables? No recuerdo, no le quiero decir que sí porque no estoy muy seguro, pero ahorita le digo. Ya estoy aquí en el PDF. Ya. Se especifica que la longitud del tubo es muy grande respecto al radio del tubo, de modo que los efectos finales carezcan de importancia a lo largo de la mayor parte del tubo. Lo que nos está diciendo que el perfil de velocidad a la entrada va a ser igual al perfil de la velocidad de la salida. Que es completamente desarrollado, entonces. Sí, exactamente nos está diciendo esto. Ok, entonces para ponerlo ahí como una notita.
Entonces, estas son las únicas dos ecuaciones que nos quedaron. Ahora sí ya podemos hacer el balance. Bueno, antes de eso vamos a calcular la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad que está pasando por nuestro sistema. Ok. O la fuerza externa. Fuerza igual a masa por gravedad. Va a ser densidad por volumen por gravedad. Densidad, volumen. Ahí también tenía una duda. ¿Sí? Sí, el volumen que tiene en el... Bueno, la fuerza de gravedad que viene en el libro. Bueno, vamos a hacer un dibujo. Esto es como que si nosotros desenvolviéramos ese tubo. Entonces aquí este sería el delta R. El delta R. Y toda esta longitud sería el perímetro. El perímetro es 2 pi R. Y tenemos la longitud, que la longitud es L. Entonces ya con eso tenemos el volumen. Entonces tenemos que el peso o la fuerza en Z es igual a la masa, pero la masa es igual a la densidad por el volumen, por la gravedad. El volumen es igual a 2 pi R delta R por L. Todo esto que está entre paréntesis es el volumen multiplicado por la gravedad. Y ahora sí, ya tenemos nuestra fuerza en Z de nuestra envoltura, o nuestro peso en Z de la envoltura. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí. Ahora sí vamos a aplicar la ecuación de la suma de las contribuciones de cantidad de movimiento, que es entrada menos salida. Entrada de densidad de cantidad de movimiento molecular menos la densidad de cantidad de movimiento convectiva, o la total, más las fuerzas actuando sobre el sistema, que es la fuerza de gravedad. Entonces la primera, que es la de RZ, es la que tengo en verde. ¿Sí? La RZ. Está pasando, la voy a poner aquí, en esta figura está pasando exactamente sobre esta cara. El phi RZ. Entonces tenemos que este phi RZ en R menos entrada menos salida, RZ en R más el delta de R. Y está pasando por esta área, que sería el área 2 pi R L. Esto multiplicado por 2 pi R L. Y sabemos que esto es una fuerza. Sí, porque aquí en phi RZ nos quedó esfuerzo RZ. Esfuerzo RZ por multiplicado por el área nos va a dar una fuerza. Este término es una fuerza. Ahora, más
el otro término que nos quedó, el phi ZZ. ¿Qué puso como área? El 2pi es la cara frontal toda esta. 2pi r delta r, ¿no? No, 2pi r L. Ah, estamos analizando phi r. Sí, es cierto. Phi r z. Sí. Incluso aquí es por donde está entrando, ¿no? Por donde está entrando la densidad de cantidad de movimiento. Sí. Y ahora, para la phi ZZ, va a tener esta entrada, phi ZZ. Y el área que vamos a estar analizando es toda esta, la que estoy poniendo de verde. Y ahorita vamos a trabajar con toda esta área, la superior y la inferior. Entonces, ponemos el phi ZZ en Z igual a 0 menos phi ZZ en Z igual a L. Y esto multiplicado por el área que está pasando, que es delta R por 2pi R. 2pi R por delta de R. Y ahora, más la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la densidad por 2pi R delta de R por L por la gravedad, y todo esto es igual a 0. A la parte de dividir, ¿verdad? Sí, ahora toca dividir, pero ya no va a ser como anteriormente entre el volumen, sino que debemos de dejarlo en función de R. Si lo dividimos entre el volumen total, se nos va a eliminar todo. Ya no podríamos seguir con el ejercicio, entonces se tiene que dividir, pero tiene que quedar en función de R. Entonces se Ok, tiene que profe. dividir. Entonces, sí, esa observación sí nos la hicieron en clase. Pero, entonces, esto es para coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Siempre debemos Es dejar para, R sí, cuando estamos en coordenadas cilíndricas debemos de dejar a R en todos los términos. en todos los términos, porque si lo ponemos y dividimos entre el volumen, se nos va a eliminar todo. Sí, de hecho fue lo que había hecho yo cuando empecé el problema, hacerlo por mi cuenta y pues ya no sabía qué hacer. Entonces vamos a dividir todo entre 2pi L delta R. Entonces el primer término quedaría nada más pi RZ. Bueno, lo voy a seguir escribiendo con colores. Pi RZ en R menos pi RZ en R más delta de R. Y esto multiplicado por, a ver, 2 con 2 se va, pi con pi se va, R con R se va. Ah, no, no tenemos R, nada más se va la L. Entonces aquí nada más va a quedar la R. Y esto dividido entre delta de R. ¿Sí?
Sí. Ahora, más el segundo término nos va a quedar pi zz en z igual a 0 Ujú. menos pi zz en z igual a L. Entonces aquí se va el 2 con el 2. El pi con el pi A L y el delta R. Nos queda nada y el más. delta R Ujú. y delta R se va. Entonces quedaría nada más arriba R y abajo L. Más, sí quedó en el segundo término así, ¿verdad? Sí. Y con el último término se va el 2. El pi. El 2 con el 2 se van. El pi con el pi también se Ujú. van. La El L delta con R. la L se van. El delta R con el delta R se van. Entonces nada más quedaría la densidad por R por la gravedad. Y esto es igual a 0. Ahora nos imaginamos que pasamos este primer término hacia 0. ¿Sí? A donde está 0. Ujú. Si pasamos ese primer término del otro lado, bueno, va a quedar el término 2 menos el término 1. ¿Y eso para qué nos va a ayudar? Pues para que podamos aplicar el límite. Sí. Entonces lo voy a poner. Va a quedar phi pi rz en r más delta de r menos pi rz evaluado en r. Esto multiplicado por r dividido entre delta r. Y vamos a aplicar el límite cuando delta de r tiende a 0. Y esto es igual a ver, tenemos un término común. Bueno, va a ser igual a phi zz en z igual a 0 menos phi zz en z igual a L sobre L más la densidad por la gravedad por R. Factoricé ahí R. Ajá. Ok, ok. Sí, profe. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien hasta ahí. Sí. De hecho, pues hasta aquí he visto que, por ejemplo, el método que vamos siguiendo, pues es el mismo. Es el mismo exactamente. Nada más lo único que cambia son las coordenadas.
Por eso les digo, ya sabiendo el anterior ejercicio y todos los demás son iguales. Sí, Estos dos okay. son la base. Y nosotros no trabajamos, ¿verdad? Los mecánicos mucho con las esféricas. No, ya las esféricas ya son un poco más complejas. Oh, es por eso. Pero no está en el curso entonces. No, no está dentro del curso. Dentro del programa de ingeniería mecánica, si no lo han modificado, no está. ¿Y usted dónde las practicó? Las ecuaciones, ¿O ha trabajado con las esféricas? sí he trabajado algunas. O sea, ¿dónde las aprendió? ¿En la maestría, doctorado, por su cuenta? En la maestría, En la maestría. y en la maestría donde trabajé más con ese tipo de coordenadas. Entonces, ¿seguimos? Sí. Entonces, ahora sí. Y si aplicamos el límite, que nos va a quedar que la variación respecto de R, de R por pi RZ es igual. Sabemos que phi ZZ en Z igual a 0 nos quedó que era P nada más. Sí, es lo que nos había quedado, que en phi ZZ nos quedaba nada más la presión. Y si estamos hablando de P en Z igual a 0, entonces va a ser de la presión a la entrada. Menos phi ZZ en Z igual a L sería la presión a la salida. Esto entre la longitud más la densidad por la gravedad, y todo esto era por R. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Ajá, así dice. Y sabemos que la variación respecto de R, sabemos que es R, y phi RZ es igual al esfuerzo Ajá. RZ. Y esta es igual. Bueno, aquí... Bueno, lo voy a llevar así. La presión a la entrada menos la presión a la salida sobre la longitud más la densidad por la gravedad por R. Y de aquí nada más es comenzar a resolver la ecuación. Entonces vamos a poner de la variación de R, esfuerzo RZ, es igual a la presión a la entrada menos la presión a la salida, entre la longitud más la densidad por la gravedad por R. Este de R, el que estaba arriba, el que estaba más bien dividiendo, va a pasar a la parte de arriba multiplicando. Y integramos de un lado e integramos del otro. P menos PL entre L más la densidad por la gravedad es una constante. Y ahora sí, la integral con la derivada son opuestos, por lo tanto, se eliminan. Y nada más nos queda R, bueno, R esfuerzo, RZ,
es igual a la presión a la entrada menos la presión a la salida entre la longitud más la densidad por la gravedad. Y la integral de R es R cuadrada sobre 2. Pero como es indefinida, ponemos una constante, más una constante C1. Y ahora aquí aplicamos la condición de frontera. Entonces vamos a aplicar una condición de frontera. De hecho, ya para ese paso, ya me había salido ahí una duda, profe, en el libro, de cómo lo hacen ellos. Era de que ellos agregan un término que habla sobre la presión menos La la presión. ¿mande? Una presión modificada. Ajá, la presión modificada. Y agregaban, pues, o sea, yo no sé cómo le hicieron, qué pasos algebraicos hicieron, pero que les quedaba la presión en cero, menos la densidad por la gravedad en cero, menos la presión en L, menos la densidad por la gravedad en L, todo dividido entre L. Y por ejemplo, el término presión menos densidad por gravedad lo dejaban en un término que es como la presión modificada, que es la De que presión modificada. habla Es esto Ione. mismo, a ver. Pero Esto no lo sé voy a cómo pasar. llegaron. Lo voy a pasar para acá. De ese lado. ¿Sí? Entonces esto lo voy a poner P0 menos PL sobre L más la densidad por la gravedad. Ahora, yo puedo poner factor común a todo. O si yo pongo aquí, si yo pongo una L, debo de dividir entre L. Esta L es común a estos dos términos. Entonces ahora, Ajá. L entre L, Profe, pues sí, cierto. P0. L entre L, PL. Más la densidad por la gravedad por la longitud. Pero ellos ahí se agrega una, bueno, antes de eso, es P0 más la densidad por la gravedad por 0. O sea, este término no me afectaría, porque al final de cuentas se me elimina. Menos la presión en L más la densidad por la gravedad por L. Y todo esto sobre L. Y a todo Profe, este primer término, es cierto. ellos le llaman una presión así, una modificada. P0 menos Esa. una presión modificada en L, que es todo el segundo término, entre L. Pero pues no le veo caso. Ajá, sí, de hecho sí, prefiero mejor manejarlo así, como lo estamos haciendo. Pero gracias, ya aclaré esa parte. ¿Sí? Bueno. Realmente no lo, sí lo iba a poner, pero a veces esto genera confusiones. Pero es bueno que lo sepan. Uh-huh. ¿De dónde sale esa presión modificada? También nos habían puesto cuando la dirección Z, cuando es contra la gravedad, que creo que se suma, y cuando es a favor de la gravedad se resta, algo por el estilo. A ver, ¿cuándo qué? No escuché bien. Nos habían comentado en eso, en la presión modificada, que cuando la dirección en Z, o sea, la velocidad en Z, coincide con la gravedad, que la densidad por la gravedad por
la altura se va a restar. No sé si me explico. Sí, eso ya más bien depende de tu sistema de referencia. Es a lo que, sí, bueno, el sistema de referencia lo podemos poner hacia abajo o hacia arriba, pero tú debes de respetar los signos, a final de cuentas, ya cuando estés haciendo este análisis matemático. Sí, entonces, eso depende ya en dónde hayas puesto tu sistema de referencia. Ok, profe. Gracias. Entonces, la primera condición de frontera que debemos aplicar es la más fácil. Si estamos trabajando ahorita con esfuerzos, pues ¿cuál vamos a aplicar? Pues una de esfuerzos. Aplicaríamos que en R igual a 0, el esfuerzo es 0. ¿Sí? Aquí esta es la más fácil. Siempre hay que irnos por lo más fácil. En R igual a 0, el esfuerzo es igual a 0. Profe, ¿puedo interrumpir? ¿Sí? ¿Podemos regresar a la ecuación donde acabó la integral? Ok. No importa que ese esfuerzo no esté despejado totalmente. ¿No? Ok. Entonces, tenemos que agarrar Si lo despejamos ahí, caeríamos en una indeterminación. Porque C1 estaría dividiendo entre 0, entre R. Entre R, ajá. Y si dividimos cualquier número entre 0, es infinito. Caeríamos en una indeterminación. Nos quedamos en un problema. Ok. Entonces, como estamos trabajando con esfuerzo ahorita, no nos va a importar qué condición de frontera escojamos, solamente que tenga que ver, que nos dé un Con el valor esfuerzo. para el esfuerzo. Es lo Sí. único. Podemos tomar Podríamos escoger la del esfuerzo cuando el esfuerzo es máximo, pero no sabemos cuál es el esfuerzo máximo. Ya. Ok, ya me queda claro. Va. O sea, ahí tendríamos dos condiciones. Tendríamos en R igual a R, el esfuerzo RZ es igual al esfuerzo RZ máximo, pero no lo tenemos. Pero las que sí tenemos, que es que en R igual a 0, el esfuerzo RZ es igual a 0. Por eso es que utilizamos la primera. O podríamos utilizar las de velocidad, pero aquí no tenemos en esta ecuación ningún término de velocidad. Aquí queda 0 por 0 igual a la presión a la entrada menos la presión a la salida entre la longitud más la densidad por la gravedad por 0 al cuadrado sobre 2 más C1. Por lo tanto, C1 es igual a 0. Entonces ya encontramos el valor, ahora sí, de C1. Esto sería R, el esfuerzo RZ, igual a la presión a la entrada menos la presión a la salida, entre la longitud más la densidad por la gravedad. Bueno, aquí lo voy a quitar esto. Densidad por la gravedad por R cuadrado sobre 2. Pero ahora sí, ya puedo aquí despejar R. Entonces, divido aquí entre R y entre R quedaría nada más R sobre 2. A ver.
Y esta la podría dejar esfuerzo RZ igual a la presión a la entrada menos la presión a la salida más la densidad por la gravedad por L entre L. Este 2 lo voy a pasar en este término constante para tener un término constante y dejar solamente la variable por R. Pero pues así lo podemos dejar expresado y nos va a dar el resultado, ¿verdad? Sí. En Esta sería cualquier la punto. ecuación de esfuerzos. Ya, profe. Sí, sí, sí. Y aquí es muy fácil comprobar. Si R vale 0, ¿cuánto va a valer el esfuerzo? 0. 0. ¿Y cuánto va a ser el esfuerzo máximo? Pues nada más sustituimos. En R igual a R, el esfuerzo es máximo. Es Entonces lo 1. voy a poner. No. Es máximo. R mayúscula. Sí, nada más en vez de poner la R minúscula, sería la R mayúscula. Y ahí tendríamos el esfuerzo máximo. Bueno, lo voy a escribir. El esfuerzo máximo. Es igual a la presión a la entrada menos la presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, entre 2 veces la longitud, por R. Ese sería el esfuerzo máximo. Que nada más fue la sustitución de R. Entonces ya acabamos con la de esfuerzos. Ahora vamos a encontrar la de velocidades. Entonces sabemos que la ley de Newton de la viscosidad, esta es la ley de Newton de la viscosidad. Y esta ley es igual a el esfuerzo RZ es igual a menos la viscosidad dinámica por la variación de la velocidad en Z respecto de R. Para la de velocidad de verdad. Sí, para la velocidad. Y nos había quedado también que la ecuación de esfuerzos es igual a la presión a la entrada menos la presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, entre 2 veces la longitud por R. Entonces igualamos esas dos ecuaciones. Esto es igual a menos la viscosidad dinámica por la variación de la velocidad en Z respecto de R, igual a la presión a la entrada menos la presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, entre 2 veces la longitud, por R. Y tenemos que despejar velocidad, ¿verdad? La velocidad y el delta de R, la variación de R. Pasarlo al otro extremo para poderlo integrar. Sí. Entonces quedaría la variación de la velocidad en Z es igual a la presión a la entrada menos presión a la salida más la densidad por la gravedad por L entre menos la viscosidad dinámica por 2 por L por R por dr.
Y ahora sí, integramos de un lado e integramos del otro lado. Estos términos se cancelan. Son operaciones inversas y nada más quedaría la velocidad en z. Y esta velocidad en z es igual a menos la presión a la entrada por la presión a la salida. Bueno, menos la presión a la salida. Densidad por la gravedad por la longitud. Entre dos veces la viscosidad dinámica por L por R cuadrada sobre 2 más C2. Ajá. Si vamos bien hasta ahí, Sí, sí llegué a eso. Ahora vamos a coger frontera, condiciones de frontera para la velocidad, ¿verdad? sí, con las condiciones de frontera para la velocidad. Bueno, aquí tendríamos dos, que en R igual a 0, la velocidad en Z es igual a la velocidad en Z máxima. Y también tendríamos que en R igual a R, la velocidad en Z es igual a 0. Entonces, Esa. de estas dos, pues la segunda Sí. es la que escogeríamos. Entonces, estas condiciones las sustituimos en la última ecuación que habíamos tenido. Y esto va a ser 0 igual a menos la presión a la entrada menos la presión a la salida más la densidad por la gravedad por la longitud entre, bueno, aquí será 2 por 2 2 por 2 son 4. Ajá. Nos va a quedar entre 4 la viscosidad dinámica por la longitud por R cuadrada más C2. Y ahora sí ya tenemos el valor de C2. C2 es igual presión a la entrada menos la presión a la salida más la densidad por la gravedad por la longitud entre 4 veces la viscosidad dinámica por L por R cuadrada. Y ahora sí lo sustituimos en la última ecuación que nos había quedado. Lo vamos a sustituir ese C2 en esta última ecuación. A ver cómo le quedó. Ajá. Ujú. ¿Sí vamos bien? Sí. Ahora sí ya lo sustituimos en la última ecuación que nos había quedado en términos de la velocidad en Z. Entonces va a ser
BZ es igual a menos la presión a la entrada menos la presión a la salida más la densidad por la gravedad por la longitud. Igual 4 veces la viscosidad dinámica por la longitud por R cuadrado más la presión a la entrada menos la presión a la salida más la densidad por la gravedad por la longitud entre 4 veces la viscosidad dinámica por la longitud por R cuadrado. Entonces hay que factorizar todo el término constante. Sí. Va a ser La velocidad presión a en la Z entrada menos la presión a la salida más la densidad, gravedad por la longitud sobre viscosidad, 4 veces la viscosidad por la longitud. Eso es lo que tenemos en común. Ahora esto multiplicado por menos R minúscula al cuadrado más R mayúscula al cuadrado. Sí. ¿sí? ¿Mm? Ahora lo Sí. que vamos a hacer, multiplicamos todo este término por R cuadrada y dividimos entre R cuadrada para que nos quede la forma parabólica. La velocidad en Z, presión a la entrada menos presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, entre 4 veces la viscosidad dinámica por la longitud, esto por R cuadrada, y esto por 1 menos R cuadrada sobre R cuadrada. Y esta es la ecuación de la velocidad. Ahora, para la velocidad máxima, pues tenemos el La R, velocidad en R igual a 0. R igual a 0. Ajá. Se Entonces, elimina el velocidad término y solamente nos quedaría velocidad Z máxima, las presiones, más la densidad, gravedad por L sobre L, viscosidad, 4 veces viscosidad. Ajá. esa sería la velocidad máxima. Doctor, ese R cuadrada mayúscula que tiene ahí, ya lo había contemplado para la factorización. O sea, como quien dice, creo que lo está repitiendo. Bueno, aquí lo que había hecho en este paso Ah, anterior, ya. A ver. había multiplicado y dividido. Entonces, si multiplico por el mismo término y divido entre ese mismo término, es Ah, la sí, unidad. me faltó eso. Perdón. Ujú.
¿Estamos bien entonces? Sí. Sí. Entonces ahora lo que vamos a calcular es la velocidad media. Se toma la del caudal. La del caudal. Gasto es igual a velocidad media por el área. Y la velocidad media es igual al gasto o caudal sobre el área. Pero ahora lo que vamos a tomar como área es la parte superior o la parte inferior, la que es el círculo. Ok. Es donde entra el flujo, ¿no? Sí, donde entra el flujo y donde sale el flujo. Y lo que vamos a tomar aquí es el sistema de referencia. Entonces aquí vamos a tomar el diferencial. Voy a hacer un poco más grande. Aquí Pues que sería tendríamos el volumen, sería la envoltura sería la parte central. Esto sería la parte que estoy poniendo de azul. Es el DR. Queremos sacar esa área, ¿verdad? Sí, vamos a calcular esa área, pero en términos de coordenadas cilíndricas. Entonces sería en términos de, si nosotros hiciéramos un barrido aquí, tendríamos que hacer un barrido hacia R, y esta R tendría que ir variando en un ángulo θ para ir cubriendo toda el área. Dale, haz de cuenta, tú ahorita puedes poner bueno, yo estoy mostrándote hasta mi lápiz, ¿sale? Ese lápiz es R, y este R, para que yo haga un área completa, lo tengo que girar 360 grados, o sea, a un ángulo θ. Entonces es por eso que pongo aquí el ángulo θ, porque con R y θ voy a encontrar toda el área. Ok. Ya voy, ¿eh? Voy a poner eso. Sería R minúscula, ¿no? La que vamos a utilizar. La variación de R, sí. Bueno, en este caso, si vamos a hacerlo todo, va a ser con respecto a R mayúscula, sería de 0 hasta R. Y el otro lado sería de θ igual a 0 hasta θ igual a 2pi. O θ igual a 3. Sabemos que 2pi son 360 grados. Ya. Más bien el término de R, el diferencial de R va a ser el que va a estar variando. Y va a estar variando este término, que este término va a ser de θ. Ahora sí, la velocidad media es igual a la integral
con límites de 0 a r, que es el radio, y la integral de 0 a 2pi, que es la variación del ángulo θ, por la velocidad en z, por r de r de θ, entre la integral de 0 a r, integral de 0 a 2pi, por r de r de θ. Listo, quedó ya facilito para resolverla. Ujú. Quedaría, La comenzamos a resolver. sí, r cuadrado entre 2 evaluado de r de 0 a r. La velocidad, no se había quedado que la presión a la entrada, menos la presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, de 4 veces la viscosidad dinámica por la longitud, por r cuadrada, por 1, menos r cuadrada sobre r cuadrada mayúscula. Y esto por r de r de θ. Tenemos términos constantes. Los podemos sacar de la integral. Y tenemos también un término independiente, que sería el término, podemos integrar también el de θ. Y si quiere también la parte de abajo, También en la parte de abajo. Entonces la integral de θ sería θ evaluada de 0 a 2pi. Y esto por la integral, bueno, de 0 a r, de r de r. Entonces vamos a sacar de θ. Bueno, este sabemos que sería ya de una vez 2pi. Bueno, lo voy a dejar. Este sería θ evaluado de 0 a 2pi. Y esto también va a ir multiplicado por la presión a la entrada menos la presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, entre 4 veces la viscosidad dinámica por la longitud, por r cuadrado, por la integral de 1 menos r cuadrado sobre r cuadrado, por r de r, de 0 hasta r.
¿Sí, vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Entonces el término de teta de 0 a 2pi, que arriba sería 2pi entre 2pi, Se va a puede eliminar. eliminar muy. Ok. Y esto nos va a quedar lo Y el constante. término r cuadrada, bueno, no lo voy a eliminar ahorita. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el área de un círculo, ¿a qué es igual? Bueno, aquí Entonces, quedaría 2pi. pi por radio cuadrado. O la de R pi cuadrada sobre 2 sería la integral. 2 sobre 1. Entonces sería pi por radio al cuadrado. Entonces sí comprobaríamos que efectivamente en la parte de abajo nos está dando el área de un círculo. ¿En dónde? Si no eliminamos los 2pi. Sí, si no eliminamos los 2pi y la integral de r cuadrada es r sobre 2. Bueno, r cuadrada sobre 2. 2 con 2 se va. Y el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Oh, sí, es cierto. Sí, estaríamos comprobando el área de un círculo. Estaríamos comprobando nada más el área. Interesante. Va. El r cuadrada también se elimina. No. Sí. La velocidad media. Voy a dejarlo 2pi. 2pi. La integral de r cuadrada sería Nos quedaría r cuadrada por partes. sobre 2. Bueno, aquí no podríamos eliminar así directamente todo, porque o eliminamos este 2pi y queda r cuadrada sobre 2. Vamos a dejarlo todos los términos iguales. Y al último vemos qué podemos ir eliminando, ¿sale? 2pi, 2pi. Entonces aquí quedaría r cuadrada sobre 2. Entonces, este 2, con este 2 sí lo podemos eliminar. Y este pi, con este pi lo podemos eliminar, nada más quedaría este valor. Quedaría la presión a la entrada. Incluso, bueno, el r cuadrada también podría eliminarse. Tenemos r cuadrada arriba y el r cuadrado de abajo. Entonces sería presión a la entrada menos presión a la salida más la densidad por la gravedad por la longitud 4 veces la viscosidad dinámica por la longitud por r cuadrada por la integral de 0 a r de 1 menos r cuadrada sobre r cuadrada r de r. Este r cuadrada con el r cuadrada sí se puede ir también. Dos entre 4, un medio. Presión a la entrada, menos presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud. Entonces quedamos que 2 entre 4 es 2, un medio. 2, la viscosidad dinámica por L. ¿Cómo le queda? Por la integral de 0 a r de 1 menos r cuadrada sobre r cuadrada por r de r.
Entonces ahora ya se redujo a una forma muy sencilla. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí, Eduardo? Sí. La voy a reescribir aquí. Velocidad media. Presión a la entrada menos presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, pero 2 veces la viscosidad dinámica por la longitud. Ahora por la integral. Esa integral nos quedaría la integral de el primer término sería R. La integral de R es R cuadrada sobre 2. Ujú. R cuadrada sobre 2 menos. Ahora la integral de R cúbica sobre R cuadrada. El integral de R a R la cuarta. a la cuarta sobre 4. R a la 4 sobre 4. R cuadrada mayúscula. Y está evaluado de 0 a R. La velocidad media, por lo tanto, presión a la entrada, presión a la salida, de 2 veces la viscosidad dinámica por la longitud. R cuadrada sobre 2 menos R a la cuarta sobre 4 R cuadrada. R a la cuarta entre R al cuadrado quedaría R cuadrada sobre 2 menos R cuadrada sobre 4. Un medio menos un cuarto. Un medio menos un cuarto. Menos un octavo. Un cuarto. Un cuarto. Un medio menos un cuarto. Queda un cuarto. Entonces queda un cuarto de R cuadrada. Ya. Y la velocidad media. Presión a la entrada, menos la presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, 4 por 2, 8. A veces la viscosidad dinámica por la longitud, por R cuadrado. Ya tenemos la velocidad media.
Ujú. ¿Alguna duda? No, No, ¿Seguimos? sí. sí. Ya tenemos el esfuerzo, ya tenemos velocidad, ya tenemos velocidad media. Hay que calcular el flujo másico. Ujú. Y el flujo másico es igual a la densidad La por la velocidad por área. velocidad media por el área. Ok. Y esto es igual otra vez, de 0 a R, de 0 a 2pi, de la densidad por la velocidad en Z, por R, de R, de teta. El flujo másico es igual. Otra vez tenemos este término de teta, que lo podemos integrar directamente. Con este. Y va a ser teta evaluado de 0 a 2pi. Bueno, para no meternos en tantos problemas, porque ya lo resolvimos, vamos a hacerlo de otra forma. Porque ya tenemos la velocidad media. Tenemos la densidad por la velocidad media. Ya nada más hay que hacerlo en términos de la integración del área. Y esto es igual de 0 a R y de 0 a 2pi. De R, de teta. No tiene caso resolver otra vez porque llegaríamos a prácticamente la misma ecuación de arriba. Entonces tendríamos que resolver toda la parte de arriba. A esa que les estoy mostrando. Entonces ya tenemos la velocidad media. Hay que utilizarla. Entonces el flujo másico igual a la densidad. La velocidad media es presión a la entrada menos presión a la salida más la densidad por la gravedad por la longitud entre 8 veces la viscosidad dinámica por la longitud. Y esto por R cuadrado. Y esta integral, ¿qué nos va a dar si es el área?
2pi por radio al cuadrado. Pi por Pi radio al cuadrado. por el radio al cuadrado, pero ya sabemos que es el radio de toda el área. Nos va a quedar el flujo másico es igual a pi por el radio a la cuarta por la densidad, presión a la entrada menos presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, sobre 8 veces la viscosidad dinámica por la longitud. Y ahí está, ya tenemos la ecuación de flujo másico. Ajá. Sí. O también se llama ecuación de Hagen Poiseuille. ¿Esa en especial? Sí. Si es la ecuación de flujo másico o la ecuación de Hagen Poiseuille. Ok, profe. ¿Alguna duda? No. No. Y ya nada más nos falta calcular una fuerza La fuerza. del fluido sobre la superficie mojada o la superficie que está en contacto con el líquido. Esta es la última fuerza. Nos hace falta la fuerza del fluido sobre la superficie mojada. Va a ser fuerza igual a esfuerzo. No. Esfuerzo igual a fuerza sobre área. Ajá, esfuerzo por área. Se toma el esfuerzo máximo. Sí, sería sobre la pared. Ok, sí, 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 sí. Sería esto sobre 2 pi r. Sería todo este el perímetro y la longitud. Es como que si lo desdobláramos todo. Ujú. Entonces, es lo que acabas de decir, que el esfuerzo RZ
igual a la fuerza Z sobre el área. Pero este esfuerzo debe de ser, bueno, ahorita lo pongo. Este esfuerzo RZ debe de ser en R igual a R. Entonces la fuerza Z también debe de ser en R. Este es igual a el área multiplicada por el esfuerzo RZ en R igual a R mayúscula. Sobre el área de contacto. Sobre el área de contacto. Y el área ya sabemos que es 2 pi R L, que es toda esta que marqué de azul, o aquí estoy marcando esta de negro. Multiplicado por, ya sabemos que el esfuerzo es igual a menos la viscosidad dinámica por la variación de la velocidad en Z respecto de R. Y esto va a estar evaluado en R igual a R. Y habíamos visto, ¿no?, que la variación de la velocidad en Z respecto de Z es este valor. Este valor que estoy poniendo en azul. ¿Sí? Entonces, menos la viscosidad dinámica por la variación de la velocidad en Z respecto de R es igual a la presión a la entrada, menos la presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, entre 2 veces la longitud, por R. Entonces, todo esto que tengo aquí, lo voy a escribir en la ecuación última que tenemos. La fuerza Z en R, 2 pi R L, multiplicada por la presión a la entrada menos la presión a la salida, más la densidad por la gravedad por la longitud, sobre 2 veces la longitud, y por R mayúscula, porque lo estamos evaluando ya en R. Y tenemos que el 2 con el 2 se va. L con L se va. Y quedaría nada más la fuerza en Z pi por R al cuadrado por la presión a la entrada menos la presión a la salida más la densidad por la gravedad por la longitud. Y todo esto todavía podemos ponerlo como pi por R al cuadrado menos la presión a la entrada. Bueno, aquí más bien es por la presión a la entrada menos la presión a la salida más pi por R al cuadrado por la densidad, por la gravedad, por la longitud. Y aquí vimos que, bueno, vemos que encontramos estos dos términos, son las fuerzas o la fuerza
de presión. Y el otro término este término es la fuerza del peso del fluido. Y son las dos fuerzas que estábamos involucrando al inicio. La fuerza de presión y la fuerza del peso del fluido. Sí, doctor. ¿Sí?